Vamos a hablar sobre innovación en salud, que en los últimos años avanza a un ritmo muy acelerado, con nuevos medicamentos, con nuevas tecnologías sanitarias que pueden cambiar la vida de todos nosotros, de los pacientes, de los ciudadanos. Sin embargo, ese acceso a estas innovaciones todavía sigue siendo un desafío. Quiero recibir en este escenario a don Pedro Luis Sánchez, director del Departamento de Estudios de Farmaindustria. Los están microfonando en estos momentos, ¿no? A doña María Jesús Lamas, que es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. A María Aláez, que es la directora técnica y de calidad de FENIN. Y a don David Trigos Herráez, que es el asesor de evaluación de tecnología sanitaria y ensayos clínicos del Foro Español de Pacientes. Yo les cuento mientras ellos vienen, porque tenemos que ponerles los micros para que ustedes les escuchen bien, que con la reciente regulación europea sobre evaluación de tecnología sanitaria, HTA en sus siglas en inglés, se está buscando armonizar y mejorar estos procesos, garantizando una evaluación más ágil, eficaz y equitativa en todo el continente europeo. Este nuevo marco normativo pretende reducir los tiempos de espera y mejorar la transparencia en la toma de decisiones, permitiendo que los pacientes accedan antes a tratamientos innovadores. Yo puedo seguir aquí contando cosas, pero necesito que vayan viniendo nuestros invitados, que contarán cosas más interesantes que yo. Vamos a ver si estamos listos. Pueden ir viniendo, por favor. Si ya están microfonados, vayan viniendo, por favor. Que aquí hace mucho frío cuando uno está en soledad. Por favor, tomen asiento donde gusten. Sí. Insisto, están con nosotros Pedro Luis Sánchez, María Jesús Lamas, María Aláez y David Trigos. David, por favor, no hay ningún problema. Estamos en casa. Primero le voy a pedir a David Trigos, asesor de evaluación tecnológica sanitaria y ensayos clínicos del Foro Español de Pacientes, que nos haga un primer aterrizaje desde el foro de toda esta cuestión, de este nuevo paradigma que hemos llamado de la evolución de tecnología sanitaria. David. Bueno, lo primero decir que, muchas gracias, Andoni, como siempre, y muchas gracias por tener esta mesa hoy aquí, que creo que es fundamental que tengamos sobre la mesa este tema, porque es lo que tenemos ahora mismo en camino, ¿no? Creo que no es algo nuevo, realmente, o sea, es algo que llevamos muchos años haciendo, lo que pasa que, sí que ahora está con más fuerza y desde la presentación de la Estrategia Farmacéutica Europea ya en el 2020 y el progreso que ha habido a nivel regulatorio ha sido muy rápido y lo que nos hace también tener que modificar y cambiar las cosas muy rápido y para mejor. Entonces, desde luego, el posicionamiento que tiene que tener una entidad como el Foro Español de Pacientes es, por un lado, integrador y colaborativo, pero sobre todo abogando por una participación clara de los pacientes en toda esta evaluación, el proceso de evaluación. Sí que se está estableciendo un poquito toda esta participación, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando y precisamente es una de las cosas en las que, digamos, más fuerza se está haciendo, que es formar a las asociaciones de pacientes, por un lado, fundamental, para que sigan participando, como ya se hace, por ejemplo, a día de hoy con los IPTs, ¿no? con la evaluación o la revisión de IPTs, pero que se sigan formando precisamente para todo lo que está viniendo ahora mismo y lo que viene en camino. Entonces, como digo, integrador, colaborativo, el buscar alianzas entre organizaciones de pacientes con otros agentes, como la industria, como el Ministerio, como las agencias evaluadoras, es fundamental y ahí también es un punto en el que se está trabajando en buscar esa colaboración y, como ya ha salido aquí varias veces, ¿no? Trabajar juntos. Tenemos tres organizaciones muy importantes representadas. Quiero preguntarles, o iniciar el debate preguntándoles sobre el impacto que ustedes piensan que va a tener esta normativa en esa financiación, tanto de tecnologías sanitarias como de medicamentos. Es decir, ¿cuál es ese nuevo escenario? Podría abrir turno quien quiera. Usted, por ejemplo. ¿Yo? Adelante. En principio, el reglamento y el siguiente desarrollo que estamos haciendo en España con el Real Decreto, que seguro que después también se habla de ello, lo que pretende es tener más predictibilidad en los tiempos, plazos para hacer esta primera evaluación. Hay que entender que esta evaluación, para quien no esté familiarizado, como el medicamento ya está autorizado y ya se ha hecho una evaluación que asegura que el beneficio-riesgo para ese medicamento es favorable, es decir, en las indicaciones que se autoriza los beneficios superan a los riesgos, uno podría pensar, ¿y por qué hace falta otra evaluación adicional?
Pues porque se trata precisamente de saber cuál es el valor adicional de ese medicamento sobre otros que ya existen, para que después las autoridades de precio y reembolso de cada país puedan convenir si ese medicamento aporta algo más y, por tanto, merece la pena financiarse e incluirse en cartera. Si aporta algo más, cuánto, y eso también da una idea de cuál es el precio que podría pagarse en comparación con otras alternativas. Entonces, lo que se pretende con este reglamento es que ese proceso de evaluación adicional, que le hemos llamado evaluación de tecnologías sanitarias, sea homogéneo en la Unión Europea, con plazos, y así se acorte el tiempo hasta que se toman decisiones. Dicho esto, esto es la intención del reglamento y yo creo que lo va a conseguir. Pero es verdad que el resultado final que se pretende de esta evaluación es informar la decisión de precio y reembolso. Y no es obligatorio, es decir, la evaluación no acaba con la decisión de precio y reembolso. La decisión se basa en esta evaluación previa, pero esta decisión es el resultado de una negociación entre los ministerios o quien en cada país tenga la última palabra sobre la financiación de un medicamento y el laboratorio, la empresa que comercializa ese medicamento. Y para llegar a ese acuerdo, a esa negociación, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Así que no solo es poner herramientas que fundamenten una decisión de una manera transparente, metodológica, sistemática, por tanto que ofrezca confianza a la ciudadanía, es que también luego hay dos partes que negocian que tienen que ponerse de acuerdo. María, Pedro. Bueno, desde el punto de vista de lo que son las tecnologías sanitarias, bueno, yo creo que, bueno, como ha comentado también María Jesús, es como una evaluación adicional que está prevista para las tecnologías sanitarias o los productos sanitarios ya pasan por un sistema de evaluación muy estricto que además se ha fortalecido recientemente con una nueva regulación, con lo cual garantizamos que esos productos son de calidad, son seguros y son eficaces, ¿no? El objetivo de esta evaluación adicional de las tecnologías sanitarias es hacer más un estudio coste-eficiencia también de las tecnologías sanitarias, como ha comentado María Jesús, con el tema de los medicamentos, ver también, compararlo con otras alternativas, pero lo que es importante con esta nueva regulación es no frenar el acceso de la innovación a los sistemas sanitarios. No hay que tener en cuenta solamente lo que es el coste-eficacia del producto, sino que hay que tener en cuenta también, hay que hacer una valoración a largo plazo, valorar otros parámetros, valorar la mejora en la calidad de vida, valorar la eficiencia la mejora de la eficiencia de los procesos en el sistema sanitario. Es decir, no nos podemos limitar a una visión muy cortoplacista, sino que hay que ver esa evaluación a largo plazo. Y es, sobre todo, es importante el que no suponga un freno a la innovación. También creo que es un punto muy positivo ha sido la participación, es decir, la participación de todos los stakeholders en la evaluación de las tecnologías sanitarias, la entrada de los pacientes, la posibilidad de contar con esa voz de los pacientes en la evaluación de las tecnologías, que yo creo que va a permitir tener una visión mucho más general de lo que son la evaluación de las tecnologías. Pero. Bueno, lo primero quería dar las gracias por la invitación a Farmaindustria al Foro de Pacientes. Andoni, muchas gracias. Yo creo que la contribución va a ser muy importante, la contribución del reglamento, ¿no?, de evaluación de HTA, ¿no?, de europeo. Muy importante en España, ¿no?, por muchos motivos. Lo primero, bueno, como ha dicho Chus, ¿no?, va a haber una evaluación única para toda Europa en todos los ámbitos clínicos de la evaluación, lo cual es tremendamente relevante, ¿no?, porque uno de los objetivos de este reglamento es precisamente una cosa que ocurría antes y que todavía sigue ocurriendo en algunos casos, que era la reevaluación constante de lo ya evaluado, ¿no? Yo creo que en este caso el objetivo del reglamento es claro, es decir, mire, una vez que se evalúe clínicamente un medicamento a nivel europeo, pues ya está evaluado, ¿no? Ya no hay por qué evaluar, digamos, que el impacto, el efecto clínico de un medicamento en España, a un español o a un sueco, pues será pues el mismo, ¿no? Entonces no hay que volver a evaluar lo ya evaluado, ¿no? Únicamente, pues si hay algún caso concreto en el que no esté recogida en la evaluación europea una cualidad intrínseca en España, pues habrá que evaluar esa parte en el caso español, pero se supone que serán pues excepciones, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista de evitar reevaluaciones que consumen tiempo y que son muy ineficientes, yo creo que es importante. Luego, una cosa que también es fundamental es que yo creo que va a tener una garantía de calidad.
de la evaluación clínica, ¿no? Van a estar evaluando los mejores evaluadores a nivel europeo, ¿no? Con lo cual es de esperar que el resultado de estas evaluaciones pues sea un resultado pues muy robusto desde un punto de vista estadístico y científico para el conjunto de Europa. Luego, algo que también va a ayudar, yo creo, es que hay unos plazos muy estrictos para la evaluación. O sea, se dice cuándo hay que empezar la evaluación, cuándo tiene que estar terminada esa evaluación. Y en el proyecto de Real Decreto se recoge de alguna manera cómo acomodar los plazos españoles a estos plazos europeos, lo cual yo creo que también es una garantía de que, por lo menos desde el punto de vista de la evaluación, no va a sufrir retrasos en el acceso, ¿no? Eso en la parte del reglamento que trata de las evaluaciones, pero hay algunas otras también importantes, ¿no? Como la posibilidad de hacer consultas científicas conjuntas, que eso será muy importante porque los laboratorios podrán preguntar qué se espera, con qué comparadores o qué tipo de variables se espera que luego puedan hacer la evaluación antes de iniciar los ensayos clínicos, que se pueda iniciar la evaluación, con lo cual, una vez que se tenga esa información, pues es posible diseñar una estrategia a la hora de hacer ensayos clínicos que mejore no solo para las agencias reguladoras, sino también para las agencias evaluadoras, la disponibilidad de información que para ellos va a ser relevante. Y luego, no me extiendo más, hay otra parte que es la identificación de tecnologías emergentes en el reglamento, que también es fundamental, poder saber, mirar lo que se llama, en inglés se llama horizon scanning, ¿no? Mirar en el horizonte qué es lo que va a venir, pues para estar preparados una vez que esas tecnologías lleguen. Entonces yo, en resumen, creo que la contribución va a ser muy importante y muy positiva, ¿no? para el acceso. David, y si nos centramos en el sistema sanitario español, ¿estamos preparados para ese nuevo cambio? ¿Qué reformas estructurales son necesarias? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema sanitario español? Las reformas estructurales parten ya de la base de, si vamos a evaluar, necesitamos evaluadores, necesitamos músculo evaluador. Entonces, creo que es una piedra de toque importante ahora mismo el dotar de recursos a las agencias evaluadoras y para que puedan también hacer todo el proceso de una forma más fácil y más rápida, porque es fundamental. Y también es muy importante tener una metodología clara de cómo van a participar los pacientes. Lo estamos construyendo poco a poco, pero todavía no hay una metodología clara ni suficientemente robusta, en mi opinión. Y precisamente ahí es donde tenemos que trabajar mucho ahora mismo, en cómo poder, porque sí, ahora mismo para la creación de los picos y demás se está haciendo de una forma ciertamente artesanal, entre comillas, y con la esperanza de que se aplique una metodología mucho más robusta de cara a poder desarrollar todo ese proceso. Claro, es complejo, pero al final volvemos a lo mismo y también que se ha hablado en otras mesas, los recursos. No solo para las agencias, sino también incluso para en este caso, las entidades de pacientes van a necesitar también recursos para poder estructurar todo el sistema que van a necesitar tener activo para tener pacientes participando, ¿no? Porque al final vas a necesitar pacientes que sean pacientes sin tener conocimiento, simplemente que conozcan su enfermedad, que es lo que más tenemos, pero vas a tener también necesidades de participación en otros puntos del circuito que necesitan de una mayor involucración o de conocimiento. ¿Qué opinan al respecto ustedes sobre el papel que tienen que jugar los pacientes en este nuevo escenario que se va a abrir? Jesús. Bueno, estoy completamente de acuerdo, tienen que formar parte de la estructura, de hecho en este momento ya están formando parte, pero hay que crear esta estructura y dotarla y estamos en ello. Efectivamente estamos en proceso de construcción. El Real Decreto es el que define y describe cómo sería el sistema español de evaluación de las tecnologías sanitarias y hace una cosa muy importante, que es separar el ámbito de evaluación del ámbito de decisión con el fin de garantizar la independencia de ambos ámbitos y evitar potenciales conflictos de interés. Entonces, los pacientes tienen participaciones en ambos ámbitos y con distintos alcances. En la parte de evaluación, que sería la que haríamos en las agencias evaluadoras, lo que el Real Decreto llama Oficina de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, la evaluación, el paciente participa en los PICO, lo que acababas de comentar. PICO es el acrónimo de pregunta, intervención, comparador y resultados, de la O en inglés de outcome. Y esto significa, vamos a empezar desde el principio, como si los que nos oyeran no supieran lo que es evaluación de tecnología sanitaria. Evaluamos un medicamento para que se autorice en la agencia y pueda estar comercializado, y aquí solo pedimos que el balance beneficio-riesgo sea favorable.
Cuando ese medicamento lo autorizamos, que es lo que hacemos las agencias hasta ahora, lo que decimos es, este medicamento puede utilizarse. No quiere decir que deba utilizarse, puede utilizarse. Entonces, puede ser igual que otro, puede ser mejor, puede ser innovación o solo puede ser una novedad y no innovación, no necesariamente. Entonces, los ministerios de Sanidad organizan cómo dan prestación farmacéutica a sus ciudadanos, cómo les dan atención sanitaria y ofrecen los mejores tratamientos posibles. Y tienen que saber si de todo ese catálogo que está autorizado para su comercialización tienen que incluirlo o no. Así que quieren saber cuánto aporta sobre lo que ya hay. Esta es la evaluación que hacemos nosotros. Entonces hay que compararlo con muchas más cosas que lo que se comparó previamente. Porque cuando la agencia europea, la EMA, donde nosotros participamos como evaluadores, decimos que este medicamento puede autorizarse, seguramente solo se ha comparado contra otro medicamento. A veces ni contra otro medicamento, a veces contra placebo, porque la enfermedad a la que está destinada no tiene un tratamiento establecido y claro. Y lo que hay son pues, soportes, terapias de síntomas. Entonces no sabes exactamente cuánto mejor es que lo que ya se hace. Y ahora lo que se le dice es, bueno, pero hazme una comparación contra todo lo que realmente se está utilizando, que son las alternativas reales, que podría ser un tratamiento o podría ser otra intervención, podría ser una cirugía, podría ser una radioterapia, podrían ser otras cosas. Así que ese pico, como lo llamamos, es definir en cómo quieres hacer la comparación y ahí intervienen los pacientes y ya están interviniendo. El primer piloto lo estamos haciendo en este momento y ya hemos mandado la propuesta a las asociaciones de pacientes para que nos devuelvan. Pues este medicamento debería compararse para este ámbito de pacientes, debe incluirse esta población, pues si el ensayo clínico solo se hizo, imaginamos, en población adulta hasta 65 años y se considera que el medicamento se puede utilizar después en población mucho mayor, pues en el pico nos pueden decir para la EP de pacientes que se incluya también la población mayor que se está tratando con otras alternativas y que se utilicen estos medicamentos como comparadores y que no se mida únicamente el resultado final del ensayo clínico, que puede ser, qué sé yo, supervivencia global. Que se incluya otros resultados, como cuánto tiempo están libres de enfermedad o de progresión de la enfermedad, por ejemplo. Ya están participando los pacientes. Y cuando ya esté bien establecido todo el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias, este es el ámbito de la evaluación, que ahora lo estamos pilotando, pero será real cuando esté aprobado, luego está el ámbito de la decisión y en el intermedio hay un grupo que llama de adopción, la propuesta de Real Decreto, veremos si sale así o no, porque está en trámite, ¿no? Y en ese grupo de adopción vuelven a estar los pacientes, que son los que ponen en contexto la evaluación puramente técnica, porque hay que añadirle después otras consideraciones organizativas, éticas, sociales, y vuelven a estar. Así que están presentes en todos los ámbitos. Esta participación de los pacientes, tanto para la industria de la tecnología como para la industria del fármaco, es un recurso muy importante, ¿no? Es realmente un valor que aporta, más allá de la aprobación de esa tecnología, entiendo que un poco al desarrollo de productos, tanto presentes como futuros. Sí, desde nuestro punto de vista es vital la participación de los pacientes, pero también es cierto que necesitan estar formados, como también ha comentado él, porque cuando hablamos de tecnología sanitaria estamos hablando de un abanico muy grande de tecnologías. Hablamos desde un equipo de protonterapia hasta un marcapasos o una bomba de infusión. Entonces es importante que los pacientes estén formados en la tecnología que se va a evaluar, porque bueno, pues hay muchos aspectos propios de la tecnología que es necesario tener en cuenta y para eso el paciente tiene que estar formado, pero sí es muy importante para tener en cuenta todas esas consideraciones que ha comentado María Jesús. Pero sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que ser conscientes de que ahora los pacientes de verdad van a participar en la evaluación de medicamentos en todos los ámbitos, que eso es algo que, bueno, ocurría en algunos países, pues ha ocurrido prácticamente desde siempre, ¿no? Países nórdicos, Suecia, Dinamarca. En otros sitios no era tan común, ¿no? Entonces, van a estar, y de hecho ya lo están, ¿no? En el Reglamento Europeo se les reconoce su participación como expertos en evaluaciones individuales y luego van a ser participantes en una red
importante, se llama Stakeholder Network, está traducido al español como red de partes interesadas, que es una traducción un poco así rara, pero bueno, así es como viene en la traducción del reglamento. Y ahí van a estar, de hecho, hay muchas organizaciones de pacientes europeas ya representadas, ¿no? Yo creo que los pacientes lo que van a aportar es que van a ayudar a entender la relevancia clínica de determinados estados de salud, o sea, algo tan importante como eso, ¿no? Van a poder aportar eso. ¿Necesaria la formación? Absolutamente, ¿no? Eso está claro, la formación, y que luego también se les facilite de alguna manera la vida, ¿no? Pues que los formularios donde puedan dar su opinión pues sean claros, sean entendibles, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que van a llevar es a las variables de medición de resultados, las van a llevar a un nivel superior, ¿no? Porque ahora, pues muchas de las variables que tradicionalmente se utilizaban, como decía María Jesús, bueno, pues se seguirán utilizando en ensayos clínicos, pues por las propias limitaciones que tiene un ensayo clínico en términos de tiempo, de categorías de pacientes, etcétera. Pero hay una parte muy importante que es toda la evaluación a partir de resultados en vida real, que es donde yo creo que esto va a cambiar de verdad, ¿no? Porque ya esos resultados que se vayan obteniendo en vida real a través, como decía Santiago antes, ¿no?, de la digitalización de los sistemas sanitarios, que va a ser clave en esto, yo creo que ahí es donde de verdad vamos a poder poner el foco en cuáles son esas variables de medición de resultados que son relevantes, y muchas de las incertidumbres con las que algunos medicamentos pues salen al mercado en el momento de la autorización por distintos motivos, ¿no?, de pocos pacientes o enfermedades muy graves para la que surge algo. Yo creo que esas incertidumbres es a través del análisis de resultados en vida real como se van a poder despejar, y no ya hablamos de tiempos muy largos, de 5 años, no. O sea, una vez que se tenga el sistema digitalizado, que por cierto España es uno de los países con mayor nivel de digitalización. Lo digo porque muchas veces vamos por el mundo un poco con las orejas gachas, ¿no?, como diciendo, bueno, pues en el ámbito de la digitalización de los sistemas de salud, España está arriba del todo, o sea, es uno de los países líderes. Eso no quiere decir que estemos estupendamente, nos falta mucho, pero sí da una idea de la posición relativa. Si piensas a lo mejor Alemania, bueno, pues Alemania, que podríamos pensar que son líderes en todo, y lo son, pero en este caso pues están muy por detrás de nosotros, ¿no? La digitalización, desde luego, va a ayudar mucho a que estos datos en vida real se puedan recopilar pronto, se puedan analizar pronto y se puedan tomar decisiones que limiten esta incertidumbre con la que algunos medicamentos, pues en el momento de su autorización, hay que convivir con ella, ¿no? Para ir terminando, me gustaría hacer un balance sobre futuro, o hablar un poquito de futuro, sobre oportunidades, sobre los retos. Has mencionado la digitalización e imagino que habrán algunos más. David, empiezo contigo. ¿Cuándo y cómo llega esto, o va a llegar esto, y cuáles son los retos y las oportunidades de futuro para esto? Con el cuándo y cómo, ¿te refieres concretamente a qué parte? Porque es todo muy grande. Bueno, claro, por eso te digo, ¿cuándo vamos a empezar las asociaciones de pacientes, cuándo van a poder participar en estos proyectos? ¿Cuándo vamos a ver la realidad de que...? Claro. Por un lado, bueno, como ya ha dicho María Jesús, ya está empezando a articularse cierta participación, pero quizás sí que tenemos que trabajar en eso, en una metodología muy clara y que sea muy robusta para que toda esa participación esté bien sumarizada y pueda producir a futuro mejores ensayos clínicos que nos den mejores resultados y que se puedan comparar para cubrir necesidades reales de los pacientes. Al final, todo este cambio normativo que se está llevando a cabo, en parte, viene dado por cubrir necesidades médicas no cubiertas, necesidades reales que tiene la gente. Entonces, si no tenemos a los pacientes involucrados en todo este proceso y lo hacemos de una forma clara, concisa y, sobre todo, que sea fácil de poder llevar hacia adelante, porque al final muchas veces cuando tienes que trabajar con pacientes tienen que saber lo que tienen que aportar, y también una cosa importante es que luego ellos vean que lo que han aportado ha servido para algo. Entonces, por un lado está esa parte de la formación, ¿no?, de crear este entorno no solo formativo sino metodológico claro, y sobre todo también que haya un retorno real. Y que podamos decir que, como también decía antes María Jesús, no todo lo nuevo es innovación, es la realidad. Muchas veces se nos llena la boca y pervertimos el significado de la palabra innovación. Entonces, creo que ahí es donde está la verdadera innovación, en conocer ese retorno y que, sobre todo, el paciente conozca que hay ese retorno, que ellos han aportado. Jesús.
Pues yo creo que estamos ante, bueno, a mí me deslumbran más las oportunidades que lo podrían ser dificultades, tengo que decir. Y la oportunidad es de oro, por muchos motivos, porque creo que poner en marcha, por fin, un sistema organizado, estructurado y sistematizado de evaluación de las tecnologías sanitarias es beneficioso para todas las partes. Da la garantía de que las decisiones se toman sobre una base racional y razonada y no son arbitrariedades. Esto tiene que dejar medianamente satisfechos a todas las partes interesadas, aunque es verdad que la descripción a mí también me resulta incómoda, porque no siempre las decisiones van a agradar a todo el mundo, pero se pueden respetar y aceptar cuando están razonadas y explicadas y tienen una base que la sustenta, y esto es lo que va a proporcionar este sistema. Esa es una gran oportunidad. Y la otra gran oportunidad viene con la incorporación de los pacientes y las asociaciones de pacientes, no solo a la evaluación de tecnologías sanitarias, sino a toda la actividad que tiene que ver con los medicamentos, también a la actividad regulatoria, también en nuestra agencia, en la Agencia Europea. Y esto, a su vez, puede que traigan los retos de la mano, las dificultades de la mano, porque a veces veo como cierto miedo o precaución ante la contribución que pudieran hacer los pacientes. Y se habla muchas veces, bueno, es que tiene que tener formación, y yo también digo, tiene que tener formación para entender lo que hacemos, para entender si están en la evaluación de un medicamento para su autorización, los requisitos que se piden en la fase preclínica, en la fase de fabricación, en la fase clínica, ensayo, fase 1, fase 2, fase 3, qué significa cuando falta un fase 3, cómo se maneja la incertidumbre y cómo tenemos que sentirnos cómodos con ellos. Tienen que entenderlo, pero no se pretende nunca que un paciente pueda ser evaluador. Eso no es lo que va a aportar el paciente a todos estos procesos. Lo que va a aportar es algo que solo puede aportar el paciente, que es la experiencia del paciente o de los pacientes que representa. Y ante esto a veces se teme que su aportación pueda ser más de tipo lobby que de tipo aportación de conocimiento. Y yo creo que hay sitios distintos para hacer las dos cosas que son igualmente legítimas y necesarias. Como parte interesada, donde toca hacer lobby, las asociaciones harán lobby, y como parte conocedora y experta en lo que son, en la gestión de su enfermedad, aportarán un conocimiento complementario al que tienen los técnicos de evaluación. Y esto es muy importante porque ahora mismo pues, se está discutiendo la legislación farmacéutica europea, no con evaluación de tecnología sanitaria, sino la puramente regulatoria, y es uno de los temas que se discute, la participación de los pacientes en los comités. Y yo creo que no hay que tener miedo al sesgo de los pacientes en ningún sitio donde se sienten, porque, como dijo Andoni, las asociaciones ya no necesitan tutelas, están muy profesionalizadas y creo que entendéis cuando estáis en un sitio donde hay que hacer influencia y donde estáis en un sitio que lo que hay que hacer es aportar vuestro conocimiento, que es único. Muy interesante. Desde nuestro punto de vista, bueno, realmente esta nueva regulación es un reto importante. Yo creo que creemos que es una oportunidad porque va a permitir pues, establecer criterios claros para la evaluación de la tecnología, va a permitir, bueno, ya hemos dicho, la participación de todos los agentes interesados, la transparencia. Y luego también, bueno, en cierta medida, esperemos también que evita la duplicidad de evaluaciones, ¿no? El hecho de poder compartir el conocimiento también con otros Estados miembros, yo creo que es importante, sobre todo para reducir plazos y para favorecer la incorporación de la innovación al sistema lo antes posible. Un reto muy importante es el tema de los plazos. Yo creo que es importante atenerse a unos plazos para la evaluación de la tecnología. No nos podemos eternizar en evaluar una tecnología sanitaria porque hay que tener en cuenta que el ciclo, por ejemplo, el ciclo de vida de un producto sanitario es muy corto, es decir, es un sector muy innovador donde, bueno, pues cada poco tiempo va a salir una innovación al mercado, por lo tanto no nos podemos permitir el lujo, digamos, de estar, que ha pasado en el pasado, estar años evaluando una tecnología sanitaria. Es muy importante controlar esos tiempos de evaluación de la tecnología sanitaria y luego la asignación de recursos. O sea, es un procedimiento que requiere la asignación de recursos eficientes para que todo este sistema funcione adecuadamente. Gracias, María. Pedro. Bueno, pues yo creo que se ha dicho ya casi todo, ¿no? Voy a incidir también un poco en la necesidad de incorporar recursos en el sistema de evaluación. Yo creo que es muy importante, recursos humanos,
y recursos financieros. Hay que ser conscientes de la importancia que tiene y de lo relevante que es todo este procedimiento a la hora de tomar una decisión sobre los recursos que se ponen encima de la mesa, ¿no? Yo creo que tiene capacidad más que de sobra para hacer mucho más eficiente y mucho mejor el acceso de los pacientes, y eso necesita, yo creo, de una dotación de recursos. Es importante también, yo creo, incorporar esta cultura de la evaluación, que no todos la tenemos en la cabeza, ¿no?, o implementada. Yo creo que eso en muchas instituciones donde la evaluación no era algo tan relevante o no estaba tan formalizado, pues ese cambio de cultura también es relevante, ¿no? Darnos cuenta también con la digitalización de los sistemas y la llegada de datos en vida real, que la evaluación va a ser casi continua, o sea, que no es decir, bueno, ya te he evaluado ya hasta dentro de 10 años cuando salga el genérico y tal, no, o sea, esa evaluación, pues con esos datos se van a ir produciendo de una manera bastante rápida, ¿no? Y creo que como reto fundamental es que cuando se haga la evaluación de un medicamento se pueda evaluar todo el valor que aporta en todas las dimensiones. O sea, yo creo que eso es una aportación fundamental que tendrá que hacer los organismos de evaluación, porque esa es la información que van a necesitar reguladores que luego van a decidir, como decía Chus, ¿no?, si el medicamento va a tomar una decisión acerca de si un medicamento entra en la financiación o no entra, y luego vendrá toda la discusión de precios, pero esos decisores necesitan conocer todo el valor que aporta ese medicamento a la sociedad española, todo entero. Si no se le da esa aportación de valor completa, sino que es parcial, es decir, bueno, pues solamente la aportación del valor para el sistema sanitario, que es muy importante, pero no es la única. El medicamento aporta valor mucho más allá del sistema sanitario, ¿no? Bueno, si no se le da esa información completa, es posible que la decisión que tomen sea una decisión basada en información incompleta, lo cual sabemos muchas veces que da lugar a sesgos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más, aquí termino. No, muchísimas gracias. María Jesús, María, Pedro, David, muchísimas gracias a los cuatro por arrojarnos un poquito de luz en algo que espero en próximos foros podamos ya valorar sobre algo que ya está en marcha y funciona, porque la música suena, la verdad es que de maravilla. Muchísimas gracias a los cuatro y un fuerte aplauso para ellos, por favor.